La catedral gótica más grande del mundo. Al adentrarte en la Catedral de Sevilla, tendrás la sensación de adentrarte en un mundo enigmático. Las sombras que danzan entre los pilares góticos y los rayos de luz que se filtran a través de vitrales centenarios parecen susurrar historias antiguas al oído de quienes la visitan. Pero, ¿qué secretos revela esta majestuosa estructura? Su imponente presencia gótica se alza en el corazón de la ciudad, una estructura de piedra que parece atrapar en sus muros los ecos de un pasado turbulento y misterioso. A medida que te adentres en su interior, te verás envuelto por una atmósfera cargada de historia y leyendas. ¿Estás preparado para adentrarte en el corazón de la Catedral de Sevilla? Esto es Guía de Viajes. Si eres un apasionado de la historia y los lugares del mundo, asegúrate de seguir nuestro contenido para no perderte nada. La historia de la Catedral de Sevilla recorre más de 8 siglos. De la magnífica mezquita almohade, inaugurada en 1182, se conservan la Giralda, el patio de los Naranjos y la Puerta del Perdón, que daba acceso al recinto. Fernando III de Castilla conquistó la ciudad el 23 de noviembre de 1248 y con ello comenzó un nuevo capítulo en la historia del templo. La mezquita mayor pasó a ser la catedral de la ciudad y el rey ordenó que se le añadiera una capilla real, donde fueron enterrados Alfonso X, Beatriz de Suabia y el mismo rey Fernando. El 8 de julio de 1401 el cabildo de la catedral ordenó la construcción de una nueva iglesia, dado que el terremoto en 1356 había dañado considerablemente la estructura del templo. Las obras de reedificación se prolongaron hasta 1506. La Catedral Gótica de Sevilla fue la más suntuosa de España y una de las más conocidas de Europa. La majestuosa catedral, además está considerada una de las mejores pinacotecas de España. Pueden verse obras de Murillo como el retrato de San Fernando de Murillo, el bautismo de Cristo o la Inmaculada. La catedral es un edificio insólito que posee 5 naves, que se distribuyen con perfecta orientación musulmana. Hoy vamos a descubrir algunas de las fascinantes curiosidades que te llevarán más allá de la fachada de la catedral. El campanario de la catedral es único. El campanario se construyó encima de un viejo alminar que empleaban los musulmanes para rezar la oración. En la base de ladrillos que queda se construyó encima un campanario de estilo renacentista con la escultura del giraldillo en lo más alto para crear así la Torre de la Giralda. Durante muchos siglos fue la torre más alta de España llegando a los 104 metros de altura. El campanario de la Giralda tiene 24 campanas y cada una de ellas tiene un nombre. El nombre de la campana más grande es Santa María Mayor. El referente que tomó la Giralda para su construcción fue el alminar de la mezquita Cutubia. Hay réplicas de la Giralda por todo el mundo. La Giralda tiene 35 rampas con el fin de que el encargado de convocar a la oración a los fieles pudiera subir montado a caballo para poder ver las increíbles vistas desde el campanario. 2. La Catedral de Sevilla alberga la Capilla Real, que es el lugar de descanso final de Cristóbal Colón. Los restos mortales de Cristóbal Colón yacen en un rincón de la catedral. Una urna con los restos del almirante fue trasladada a Sevilla por el crucero Conde de Benedito en 1898, después de la independencia de Cuba. Existe una controversia, no totalmente aclarada, sobre la autenticidad de los restos que se encuentran en Sevilla y los de la Catedral de Santo Domingo. Según los últimos estudios realizados en la Universidad de Granada, los restos que se encuentran en Sevilla son auténticos. El 11 de diciembre se decidió otorgar la condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad a la Catedral de Sevilla, junto con los Reales Alcázares y el Archivo de Indias. 3. La Catedral de Sevilla se trata de la catedral de estilo gótico que posee mayor superficie del mundo. También se encuentra cerrando el top 3 de las 3 más grandes del mundo, solo superada por San Pedro en el Vaticano y la de San Pablo en Londres. Sus proporciones son magistrales con 116 metros de largo por 76 de ancho. 4. No posee cruz latina en su arquitectura. La Catedral de Sevilla tiene una excepción mundial, y es que la planta de este edificio posee una forma cuadrada ya que fue construida encima de una mezquita. Así se cambia el diseño en forma de cruz que caracteriza a todas las catedrales góticas del mundo. 5. Las bóvedas respiran.
Las bóvedas son las estructuras que tiene forma curva y cubren un espacio que une varias paredes a través de pilares. Así las bóvedas de esta catedral se dilatan todos los días según cambia la temperatura de ambiente para que así la dureza y rigidez de la piedra se mantenga y no aparezcan grietas ni malformaciones. También provoca que la estructura sea mucho más segura. 6. Las puertas de la catedral. Las puertas de la Catedral de Sevilla sirven como un portal hacia un mundo de simbolismo, arte y espiritualidad. Cada una de ellas cuenta una historia única y profunda que invita a los visitantes a adentrarse en este fascinante universo gótico. La Puerta del Perdón. Esta puerta, ubicada en la fachada sur de la catedral, es la entrada principal y representa un acto de perdón divino. Se dice que aquellos que cruzan su umbral reciben el perdón de Dios. La Puerta de la Asunción, situada en la fachada oeste, esta puerta es una celebración de la Asunción de la Virgen María. Las intrincadas tallas en madera y la estatua de la Virgen en la parte superior son una muestra impresionante de la habilidad artística de la época. Al traspasar esta puerta, los visitantes son testigos de la conexión entre lo terrenal y lo divino. La Puerta de la Concepción. Esta puerta, en la fachada norte, rinde homenaje a la Concepción Inmaculada de la Virgen María. La Puerta del Bautismo, ubicada en la fachada este, esta puerta marca la entrada a la Capilla Real, donde descansan los restos de Cristóbal Colón. La escultura central de San Juan Bautista bautizando a Jesús en el río Jordán es una representación vívida del sacramento del bautismo y simboliza la renovación espiritual. Así que, mientras abandonas este lugar, recuerda que la Catedral de Sevilla es un faro de misterio en medio de la luz del día. Sus secretos permanecen ocultos en las piedras que la componen, y su enigma perdura en la mente de quienes han tenido el privilegio de explorar sus oscuros recovecos. Una vez más, el pasado se retira en las sombras, pero la promesa de nuevos descubrimientos siempre está al alcance de aquellos que se aventuran a mirar más allá de lo que ven sus ojos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias por apoyar nuestro contenido. No olvides dejarnos tu opinión, asegúrate de seguirnos para no perderte nada.